mi nombre es Eduardo Guadalupe García y hoy les voy a hablar un poco de lo que viene siendo la educación en México. La educación en México es insuficiente, desigual y la calidad es difícil de medir. Uno de los problemas más grandes del sector educativo son las brechas sociales y las regionales. El acceso al ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente en las regiones rurales. La educación en México tiene varias complicaciones, es insuficiente, desigual y su calidad es incierta debido a las carencias en medición e información. Estas características se profundizan entre más alto sea el nivel escolar y varían dependiendo la región geográfica, de acuerdo con el informe de diagnóstico de derecho a la educación del Coneval, Consejo Nacional de la Evaluación Política de Desarrollo Social. La educación insuficiente. En el país no solo se presenta insuficiencia en la oferta educativa, sino también insuficiencia en el personal docente, los materiales, la actualización de los programas, planes de estudio y la infraestructura, y también servicios en las escuelas. Educación insuficiente. La educación media superior solo tiene una unidad escolar por cada 1000 jóvenes. A escala nacional, la cobertura de educación para adultos solo alcanza el 5.4% de la población potencial. En el paso de la educación secundaria a la media superior se pierden cerca de 2 millones de alumnos matriculados en escuelas públicas. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. En promedio hay 34 alumnos por cada profesor. En la educación secundaria, la media para los países de la OCDE es de 13 alumnos por cada docente. La tasa neta de escolarización pasa del 98.4% en primaria y se reduce al 62% en preparatoria. La educación desigual. El acceso y el ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente en las regiones rurales. Aquí algunas de las cifras importantes. En México, alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes en edad estudiantil invierten tiempos excesivos de traslado en sus instituciones. El plan de estudios único para la educación básica no se contempla a las personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. En la educación primaria indígena hay 21.8 alumnos por cada docente. El 36.2% de los profesores de primaria indígenas no cuentan con programas de estudio. El nivel más alto de demora en entrega de libros de texto gratuitos se presenta en las escuelas indígenas. La educación de baja calidad. Otro de los factores determinantes en el desarrollo social es la calidad educativa, con los resultados de la última prueba de PISA, Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, observamos los altos retos que tiene México, con una puntuación por debajo del mínimo en todas las áreas, matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Uno de los peores puntajes de todos los miembros de la OCDE. Aquí algunas cifras importantes. En la educación primaria, 3 de cada 10 profesores no tiene título de estudios superiores. A escala nacional, el 40% de los docentes no concluyó los programas de capacitación. De los profesores de preparatoria, o equivalente al 59.8%, no obtuvo el nivel ideal en las pruebas oficiales. Los profesores de enseñanza primaria reciben un salario del 33% más bajo que el promedio de la OCDE. En las escuelas de la Ciudad de México se destina solo el 10% al debate o discusión de alumnos. Solo el 2% del total de las clases en la Ciudad de México se ocupan las tecnologías de información y de comunicaciones.
Solo el 2% de cada 10 alumnos de educación media superior tiene el nivel satisfactorio o sobresaliente en matemáticas. ¿Por qué es importante el ejercicio efectivo del derecho a la educación? El acceso y ejercicio educativo efectivo del derecho a la educación está estrechamente ligado con otros derechos sociales en México: la alimentación, la salud, la no discriminación, los derechos determinantes en el desempeño académico de los habitantes. Quienes gozan del derecho a la educación tienen más probabilidades de acceder a otros derechos como el trabajo, cultura y medio ambiente. Bueno, pues eso fue todo. Gracias por su atención.